Y hay dos programas específicos, teniendo en cuenta que la felicidad comienza, dice la alcaldesa, por casa propia, por tener un techo, por cada día uno levantarse y realmente tener dónde cuidarse, dónde resguardarse cuando llueve. Y es ahí donde ese inicio, donde esa felicidad empieza, que comenzó realmente con esta administración la revolución de la vivienda. No fue tan sencillo, porque uno solamente hoy ya estamos en la etapa final, como ahora explicaré, sino de contarles todo ese proceso que nos llevó hasta lo que hoy estamos viviendo, hasta el momento de la entrega. Y comienzo primero con un proyecto de mejoramiento integral de vivienda, que nuestra meta en el plan de desarrollo eran 3.000, pero ¿qué es esto? Esto es ir a la casa específica donde vive una familia y darles el lavaplatos, el inodoro, la ducha, mejorarles el piso, darles una puerta, mejorarle la dignidad a esa familia que vive en condiciones poco dignas. Teniendo en cuenta que la meta era 3.000, ¿qué logramos? 2013, año 2013, como nunca antes, por un tema especial de manejo financiero de los recursos que fueron entregados por la administración distrital, que alcanzó para más. Teníamos recursos para 2.000 viviendas y llegamos en mejoramiento a 2.547, simplemente sin pedir un peso más, simplemente utilizando los recursos de manera adecuada, simplemente exigiendo a los contratistas que le tienen que dar una mejor calidad de servicio y de infraestructura a esas familias. Logramos estirar el dinero y llegamos a 2.600 familias. Uno que hablaba ahora, la secretaria de Salud, muchas familias y muchas viviendas de la ciudad vivían en la época del cambuche, vivían en la época, se bañaban con la totuma. ¿Pero por qué? Es un simple hecho de colocan la casa, la construyen y no están conectados a la red de alcantarillado y de acueducto. Nos fuimos al gobierno nacional entendiendo esta problemática y le dijimos, no solo necesitamos esas redes intradomiciliarias, o sea, esa conexión, porque de nada sirve la conexión sin mejorarle también el entorno interno, sin mejorarle esa ducha, ese inodoro, ese lavamanos, ese lugar donde lavan las casas. Y logramos 3.646 conexiones intradomiciliarias en la ciudad. Y luego en el tema ya de entrega de vivienda, como segundo eje fundamental del proyecto, soñamos en grande. Soñamos en grande desde el plan de desarrollo, una meta de 8.000 viviendas. Son inversiones por encima de los 320.000 millones. Inversiones que no se han realizado ni cerca en los últimos 30 años anteriores a esta ciudad, para vivienda para los más pobres, vivienda para los que más lo necesitan. ¿Y cómo nos pusimos esa meta tan impresionante y tan de pronto hasta ilusa, nos decían algunos cuando estábamos elaborando el plan de desarrollo? Y fue porque una alcaldesa que genera credibilidad, que genera confianza, que genera que el gobierno nacional nos mire, hizo posible que yo como secretario de vivienda pudiera llegar a los ministerios de vivienda y solicitar y se me abrieran las puertas. No es tan sencillo. Estos 2 años, ahora contándoles cómo es el proceso, para poder entregar una vivienda es complicadísimo, y más en ciudades como Barranquilla, en el que el valor de la tierra es demasiado alto. Y uno se va a 5 pasos para lograr la entrega de vivienda final. Primero, consecución de tierra. Segundo, consecución de recursos. Tercero, contratación. Cuarto, ejecución. Y quinto, la entrega ya oficial cuando la familia se va a vivir a esa casa nueva. Y en el primer tema, consecución de tierras. Cuando llegamos nos dijeron, no hay tierra en Barranquilla. ¿Y qué es lo que ocurría? Realmente la vivienda de interés prioritario, o sea, la vivienda para el más pobre, ¿se iba para dónde? Para Soledad, para Malambo y para Jalapa. Se construía allá, pero ¿qué ocurría? Los barranquilleros se trasladaban a esas ciudades del área metropolitana y dejaban de percibir los beneficios que acaban de comentarnos la secretaria de Gestión Social, la secretaria de Salud, el secretario de Deporte y el secretario de Educación, porque si no está dentro del perímetro urbano no puede recibir estos beneficios. Y es ahí donde nosotros en Barranquilla, la primera meta en el 2012, entonces
Vamos a generar tierra, vamos a romper ese paradigma que todos nos ha dicho que es imposible de cumplir porque la tierra en Barranquilla es muy cara y no hay tierra para los más pobres. Y a través de generar más de 1.200 hectáreas habilitadas urbanas a través de 5 planes parciales, que los podemos ver en esta zona, comenzamos a generar la tierra. Esa tierra, ya por ley, por decretos de la alcaldesa distrital, se tiene que destinar el 20% de esa tierra a construcción de vivienda para los más pobres. ¿Eso qué significa? Que tenemos 240 hectáreas para construcción, para el futuro de esta ciudad, para vivienda para los más pobres, y ya está asegurada la tierra. Nadie podrá decir en el futuro cercano que no hay tierra en Barranquilla para construir las casas para los más pobres, porque ya está generada. La tierra, porque para conseguir recursos uno necesita proyectos específicos. Uno no puede ir a decir que quiero inventar, quiero que me manden plata y no teniendo un proyecto específico. Y nos sentamos con el sector privado, nos sentamos con esos planes parciales, nos sentamos con ellos a montar los proyectos. Y el otro día el ministro de Vivienda me decía, yo me acuerdo Miguel, alcaldesa, estábamos en una reunión, cuando tú llegabas, él me decía como que soy bajito, entonces me decía, tú llegabas con unos mamotretos más grandes que tú, allá al Ministerio de Vivienda, a ver cómo esos proyectos de vivienda realmente podían conseguir los recursos para traerlos. Entonces, después de ese trabajo de consecución de tierras, nos pusimos a planear. Y planear es ya ver, es pintar, es ir, revisar dónde van las vías, revisar dónde van los parques, revisar dónde van las escuelas, revisar dónde van los puestos de salud, revisar dónde van las canchas deportivas y montar un proyecto completo. Porque esos 320.000 millones que hablaba anteriormente no son para la casa solamente, son para toda la comunidad, para todo el sector. Es para construir las vías, es para construir los parques, es para construir el alcantarillado, es para construir las tuberías, es para que llegue el gas, es para que no haya problemas de riego, es para tener unas casas, cuando estén construidas, completamente libres de riego. Y es ahí donde comenzamos a pintar. Y estos fueron los proyectos que le llevamos al ministro. Unas ciudades completamente diferentes, donde va a vivir el más pobre y el más necesitado de la ciudad, para que no tenga nada que envidiarle al más rico de esta ciudad, porque va a tener todo cerca, el transporte público, los parques, el tema de seguridad, los temas de salud, la educación, y todo cerca de ese mismo entorno donde se generan estos proyectos. Con inversiones y conseguimos recursos en el año 2013 por 270.000 millones. Y en el año 2013 nos dedicamos a contratar y a ejecutar. Y esos proyectos que soñamos los comenzamos a construir. Y 6.812 viviendas ya contratadas a fecha de hoy. Lo que nos lleva a realidades, a no sueños, sino ya a realidades construidas. Proyectos como Villas de la Cordialidad, como Gardenias, como Villas de San Pablo, como la misma Cayenas, que hoy ya se están construyendo, ya se están terminando y comenzamos a entregar. Y se crearon más que casas, se crearon hogares y se están creando comunidades nuevas en la ciudad. Ya entregamos 1.260 viviendas, cumpliendo en el tema de contratación con el 85% del cumplimiento del plan de desarrollo. Y con la noticia que dio la alcaldesa, que fue ayer a las 11 de la mañana, cuando nos enteramos por el Ministerio de Vivienda, directamente el ministro y el viceministro nos comentaron que 1.900 viviendas más para Barranquilla, cumpliendo la meta completa del plan de desarrollo, llevándonos a 8.500 viviendas para los más pobres en la ciudad de Barranquilla, cumpliendo y rompiendo todos los paradigmas de la ciudad, generando esa ventana a esa nueva vida para todas esas comunidades más necesitadas. Contratar, ya después de ejecutar, después de construir y de verlas construidas como ahora, podremos dejar una verdadera ciudad con techo para todos. Muchas gracias, los dejo con el video para que no sea solamente un Lego, se pueda ver la inmensidad de esa obra.